varias actividades juntos. Y vamos a empezar primero con una pequeña introducción. A los que ya habían venido en las últimas elecciones hace 5 meses, ya les habíamos platicado un poquito, pero hay muchos que no saben, entonces vale la pena hacer una introducción desde el principio sobre el sistema electoral israelí, que es muy diferente del sistema electoral mexicano, para que entendamos un poco. La Knesset está formada por 120 lugares y lo que hay que entender, yo siempre digo es algo básico: la gente no elige al primer ministro. La gente lo que elige es a 120 representantes de acuerdo a listas de diferentes partidos políticos, y esos 120 personas que eligen tienen la obligación de elegir a un primer ministro. Y lógicamente sería por mayoría, serían 61. Si se fijan, es una distribución proporcional en toda la población, no son es exactamente el porcentaje que recibieron. Sin embargo, hay muchísimos partidos en Israel. En un sistema parlamentario se generan muchísimos partidos chiquitos, porque como hablábamos de los 100 votos que tiene México en el Congreso sionista, partidos chiquitos pueden tener muchísima fuerza para formar una coalición. Es por eso que la ley israelí estableció que hay un mínimo de 3.25% de los votos que recibe un partido para que pueda tener lugar en la Knesset. ¿Y cuántos lugares ganaría ese partido en la Knesset? 4 lugares. Eso quiere decir que no puede haber una persona solita corriendo y que gane un solo lugar en la Knesset. El partido más chiquito es de 4 lugares. Puede haber una elección de 30 partidos y que solo como 7 o 8 partidos logren subir a la Knesset. Sí, que en esta ocasión hubo 20 y tantos que corrieron, y de los 20 y tantos solo hay como 10 que cruzaron el umbral del 3.25%. Como decía Pepe, para poder elegir el primer ministro lo elige el Parlamento. Por eso todos los que están hablando hoy de ganó tal, todavía nadie gana, porque las elecciones no son directas, no es como en Estados Unidos o como en México, que puedes decir ya ganó Netanyahu. Es el Parlamento, o sea, la Knesset, el que tiene que votar para elegir al primer ministro. Entonces necesita por lo menos 61 votos de los 120. Los miembros del Parlamento van con el presidente y le dicen y le recomiendan al presidente a quién darle el mandato de formar gobierno. Y esa persona a la que le dan el mandato tiene 4 semanas más una extensión de 2 semanas para convencer a por lo menos 61 miembros de la Knesset para que voten por él. Y entonces sí, ya se convierte en primer ministro. Si después de 6 semanas no puede formar coalición, el presidente le da 4 semanas al segundo candidato con mayor votos, que fue lo que pasó en las últimas elecciones. Y si después de 4 semanas no, hay otro periodo de 2 semanas en que cualquiera puede tratar de formar, y si después de eso no, se tiene que volver a llamar a elecciones. Y es lo que ha pasado las últimas 2 veces, esencialmente. ¿Tienes alguna idea del costo de una elección? No preciso. ¿Tú sabes cuánto estaban costando las elecciones? Sé que eran varios miles de millones de shekels, pero sí, son varios miles de millones de shekels cada uno, pero no sé exacto de cuánto estamos hablando. Lo que vi interesante, no sé el número exacto, pero lo que vi interesante es que ahorita, como no ha habido presupuesto aprobado, ya están en sobregiro, o sea, ya están en rojos porque han habido tantas elecciones que ya no había de dónde sacar, entonces están gastando dinero que es el mismo costo. Sí, sí, Bueno, otra cosa que es muy importante sobre el sistema israelí es que, a diferencia de prácticamente cualquier otro país del mundo que dices es la derecha y es la izquierda y estos partidos, en Israel no hay nada más derecha y izquierda. En Israel los partidos se dividen en 3 diferentes ejes y tienen diferentes posiciones en estos 3 ejes. Primero, en el eje económico-social, que es el eje tradicional, que es izquierda-derecha, la izquierda que es más socialista, la derecha es más capitalista. Segundo, en política exterior, que son palomas y halcones. Hay partidos que tienen una política, que abogan por una política económico-social más de izquierda, pero que en temas de relaciones exteriores son más halcones, son más agresivos, más nacionalistas. Hay partidos que son más de derecha económica, pero que en política exterior son más palomos, son más a favor de la paz, a favor de un compromiso. Y finalmente, en Estado y religión, hay partidos que son muy seculares,
que quieren una separación completa de Estado y religión, y hay partidos que son religiosos que representan a los segmentos ultraortodoxos y en toda la gama. Entonces, cuando hablamos de los partidos israelíes, no es tan fácil decir la derecha y la izquierda, hay que hablar de los tres ejes y entender qué es lo que estamos hablando. Y los partidos que están hoy en día, los partidos principales que pasaron hoy en día, Fuerza Judía, de acá no alcanzó a pasar, no consiguió el 3.25%, todos los demás partidos sí, y están divididos en estos diferentes ejes. Por ejemplo, si vemos el eje económico, ¿no? Y que tenemos de los capitalistas de un lado y los literalmente los comunistas del otro lado, no, pues hay un partido Maqui, que es el Partido Comunista, que ahorita es parte de la lista unida, pero hay un partido comunista en Israel. Están a izquierda, derecha, dependiendo de dónde está su línea roja. Partidos como Yemina, que es de extrema derecha, Israel Beitenu o el Likud, están en la derecha económica. Partidos como la Unión Democrática o como el Laborismo, que ahorita están corriendo juntos, están en la izquierda económica. Azul y Blanco, que es el partido de Gantz, no está en la izquierda económica, está en una derecha central, es como un partido de centro, y por eso dicen es un partido de centro-izquierda. Es un partido más de centro-izquierda porque tiene otras posiciones que son un poquito más de palomas y un poquito más seculares, pero está más hacia la derecha desde el punto de vista económico. Partidos como Shas y Judaísmo Unido en la Torá, que son partidos ultraortodoxos, están muy abajo en el eje religión-estado, pero en realidad están a favor de una economía de Estado, de un Estado de beneficencia. Entonces están más a la izquierda desde el punto de vista económico. De hecho, muchas veces en temas económicos, en temas que tienen que ver con beneficencia, con servicios sociales y demás, votan con el laborismo y con Meretz y con la Unión Democrática. Pero están más a la derecha en cuestiones de religión y de Estado, y en cuestiones de palomas halcones. En su plataforma el Likud es completamente capitalista, no hay absolutamente nada de socialismo, no hay nada de economía de Estado, al contrario, quieren desmantelar muchas de las cosas, sí. Ahora, se tienen que comprometer, como necesitan los 61 votos por lo menos, muchas veces tienen que comprometer sus ideologías y flexibilizarse para poder formar coaliciones, pero eso no quiere decir que no sean de derecha. O sea, Bibi es 100% economía de libre mercado, neoliberal conservador. Ya sabemos a quién no le caería bien. Si ven nada más, creo que es importante que vean estos dos cuadrantes. Aquí hay un solo partido en este cuadrante y aquí hay solo un partido en este cuadrante. Y estos partidos, vean, están solititos ahí y ahí. Y esto es gran parte lo que ha generado esta ronda de elecciones. Porque para que ellos hagan coalición con estos o con estos, tienen que decidir qué es lo que abandonaría de su ideología otra vez en esas negociaciones. Y también, si se quieren juntar con o no. Y esta situación es la que es muy interesante, porque en conjunto estos dos tienen más o menos como 21 lugares de 120 entre los dos. Y que entre los dos, probablemente no se habla con y no se habla con y si estos dos lograran, o alguien quisiera hablar con ellos, hubiera habido solución hace ya un rato. Este partido Israel Beitenu, que es un partido originalmente de judíos inmigrantes de la ex Unión Soviética y que está liderado por Avigdor Lieberman, es un partido que es muy secular. De hecho, muchos de sus votantes son judíos que estaban completamente asimilados o que son nada más judíos por matrimonio, que no les importa absolutamente nada el tema de la religión. Entonces están muy alto en el tema de religión y Estado. Pero también es un partido muy nacionalista. De hecho, en muchas cosas es más nacionalista que el Likud. Entonces tiene un problema, porque no se quiere sentar en coalición con los partidos religiosos, pero tampoco se quiere sentar en coalición
con la lista unida, que son los partidos árabes y mucho más palomos. Entonces él dice, yo no me siento con estos, yo no me siento con estos, y sin él nadie puede hacer coalición. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí, vamos a ver los resultados. Y un tema nada más interesantísimo, cuando vean los resultados, quiero que se fijen, si ven los resultados en las noticias en Israel, ponen 3 números. Un número que es la derecha, que nada más incluye a estos de acá. Segundo número que pone la izquierda, que ponen a todos estos. La lista unida de los partidos árabes están en los resultados de las encuestas en Israel, de todos los noticieros, y todo el mundo pone 3 números. Y a este lo ponen solito. Es interesante cómo llegó el proceso de los israelíes que acomodan en esos 3 números. Probablemente deberían de acomodar en 4 números, no en 3 números. Pero parte del resultado que ahorita lo vamos a platicar es que Netanyahu se encargó de decir que estos estaban juntos. Los del Partido Árabe tampoco les cae muy bien Gantz. O sea, a final de cuentas, Gantz es un ex jefe de las Fuerzas Armadas, es un general, estuvo encargado de la última ofensiva en Gaza. O sea, a los árabes tampoco les cae muy bien Gantz, pero les cae peor Netanyahu. Ahora, los árabes ya lo dijeron, no quieren sentarse en una coalición de gobierno con Gantz, pero están dispuestos a apoyar la coalición de gobierno por fuera. ¿Qué quiere decir eso? Están dispuestos a ser parte de los 61 que voten a favor de Gantz, pero no a estar en el gobierno sentados con él. Pero eso es nada más porque no toleran a Netanyahu. Si puedo nada más agregar, hay 3 nos importantes que nos han llevado a 3 rondas importantes. Aquí los pueden ver los 3 nos. El primer no que existe para muchos es no Netanyahu. Todos los que están aquí es no Netanyahu, es un no importante. Quiere decir que ya se pudo haber formado un gobierno de coalición tal vez entre estos y estos, si no existe el no Netanyahu. Pero existe el no Netanyahu y no funciona. El segundo no que existe es el no religiosos. Lieberman está en contra de los religiosos completamente. Y ese segundo no es un no que nos tiene en la situación en la que estamos. El tercer no es no árabes. Si se rompiera cualquiera de esos 3 nos, pudieran haber coaliciones, pero por eso, en mi opinión, están tan separados en esas 3 negativas. Muy bien. Estos fueron los resultados del Alguien me falta, ¿no? Más o menos. Estos fueron los resultados de las últimas elecciones, y es como estaban. El Likud tenía 32 bancas, azul y blanco de Gantz 33, lista unida 13, Shas, que son los religiosos sefaradíes 9, Judaísmo unido en la Torá, que son los religiosos Ashkenazim 7, Yemina, que es el partido religioso nacionalista, que son ortodoxos modernos, no son ultraortodoxos, son 7, Laborismo Gesher tenía 11, Israel Beiteinu tenía, que es el partido de Lieberman, tenía 8. La derecha como tal, o sea, la derecha que es Likud, Shas, Judaísmo unido en la Torá y Yemina tenía 55, no era suficiente para formar coalición. El centro izquierda tenía 44, que es azul y blanco, y laborismo Gesher, tampoco era suficiente. Ni siquiera si se juntaban con los árabes eran 57 y era suficiente. Y como Lieberman dijo, yo no me siento con los religiosos, pero tampoco me siento con los árabes, ninguno de los 2 bloques podía formar coalición. ¿Cuál era la tercera opción? La tercera opción, que es lo que decía Lieberman, era un gobierno de unidad nacional. O sea, era un gobierno del Likud con 33, del Likud con 32, azul y blanco con 33 y Lieberman con 8, que tienen más que suficiente. Y dejan fuera a los religiosos. Dejan fuera a los religiosos y dejan fuera a los árabes. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no pudieron hacer un gobierno de unidad nacional? Porque Netanyahu exigía que el gobierno pasara una ley dándole inmunidad. Como ustedes saben, Netanyahu está acusado de 3 casos de corrupción y abuso de confianza y abuso de poder. Entonces, Netanyahu dice, yo no me siento con ellos si ellos no están a favor de pasar una ley dándome inmunidad. Y tanto Lieberman como Gantz dijeron, no vamos a pasar esa ley, tú tienes que ir a juicio y si sales inocente, pero si sales culpable te vas a la cárcel. Y él dijo, pues si no me la dan, no me siento y nos vamos a otras
a otras elecciones y entonces tampoco se pudo formar un gobierno de unidad nacional. Yo les pediría que se acuerden de estos números, por favor, porque yo pensé que iba a salir igual. Por favor, acuérdense del 32 y 33, para que vean ahorita cómo quedó, es algo interesante. El 33 sí quedó igual. No. O sea, fijen el 32 del Likud, ¿ok? Lo que les quiero decir es que la derecha en Israel tenía 55 y Lieberman de derecha, si le damos derecha, porque en el gobierno de hace 3 Knesset pasadas estaba junto Lieberman con los religiosos y con Netanyahu, etc. Tenían esa vez, cuando Lieberman se salió, no pudo seguir gobernando en Netanyahu porque tiene 60. Aquí podemos ver, serían 63 que hay. Y ahorita vean nada más, si sumamos Lieberman con el Likud y con la derecha, ¿cuántos lugares tendrían? Entonces Likud tenía 32. ¿Se acuerdan del Likud tenía 32? 37, 37 o 36, depende de la encuesta. Es un crecimiento impresionante. En las elecciones de septiembre fueron a votar el 69% más o menos de la gente y ahorita superó creo que el 71%. O sea, fue muchísima gente más a votar, incluso que era la tercera ronda, incluso que había el virus el coronavirus. La gente votó muchísimo más. Quiere decir que prácticamente la derecha en Israel se puede liberar de Lieberman. Solita la derecha sin Lieberman ya tiene 59 o 60 o podría llegar incluso a formar gobierno ahorita. Bueno, depende. O sea, a ver, lo primero que es importante decir, estas son encuestas de salida, no son resultados oficiales. Y lo que nosotros sabemos es que las encuestas de salida, aunque son más o menos precisas, más o menos en Israel, siempre hay algunos cambios. Siempre. O sea, lo más probable es que no quede exactamente así. Entonces, existe la posibilidad... Puede ser 39 o claro. puede ser 35, exacto. Pero o sea, lo que quiere decir es que existe estadísticamente la posibilidad de que la derecha sí llegue a los 61. Existe la posibilidad. Con los resultados que tenemos ahorita de las encuestas de salida, no. Pero no son encuestas de salida, faltan los resultados oficiales. También es posible que sea al revés, que bajen de 59 a 57. Pero no lo vamos a saber hasta que no terminen de contar. Y además, como las diferencias son tan pequeñitas, probablemente no vamos a tener resultados finales hasta dentro de 5 o 6 días, o sea, hacia final de la semana probablemente. Tenían una pregunta... Sí. ¿Cuándo cierran las votaciones? No, las votaciones ya cerraron. Sí, cerraron a las 9 de la noche de hora de Israel, ya cerraron todo, ya cerraron las votaciones. Ahorita nos están contando. En Israel, no sé si han visto alguna vez las fotos o si alguno de ustedes ha votado en Israel. En Israel se vota de una manera muy extraña. Te dan un sobre. Ese sobre es el sobre oficial. Tú vas, entras a la casilla y cuando entras a la casilla hay casillitas o están todos puestos así con papelitos que traen las siglas de los diferentes partidos. Tú escoges un papelito. Esos papelitos los distribuyen libremente. Luego los ves volando por la calle todo mundo puedes agarrar 20 papelitos si quieres. Pero sobre solo tienes uno. Si tú metes más de un papelito en el sobre se invalida. Pero tú tienes que agarrar el papelito, meterlo al sobre, sellar el sobre y después echarlo en la urna. ¿Qué pasa para contarlos? Hay que abrir cada sobre. Entonces agarran el sobre, o sea, no es como en México que los ponen así, van tal, de este, y los van contando así. Allá es, a ver, abre sobre, tal, ok, abre sobre, tal, abre sobre, tal, abre sobre, tal. Entonces se tardan un buen rato en contar. O sea, si yo no soy ciudadano de Israel, pero soy... ¿No vas a tener sobre? No puedo votar. No puedes votar. No, te voy a decir que sí puedes hacer. Y ahorita te llevamos si quieres. Lo que puedes hacer es ir a la Sochnut y decir, quiero ser ciudadano israelí, voy a hacer aliyá, y entonces sí te dan tu pasaporte y te dan tu esto, y entonces sí puedes votar. No hay ningún problema. Tengo que ser mayor de edad igual. Sí. Que no, para ser votar, israelí no, para votar sí. Sí, para ser israelí no, para votar sí. Hay un fact que quiero que vean, nada más. No pueden cambiar los números por el conteo, pero lo que es un hecho es que Cajol Labán no se le va a acercar al Likud. El ganador de estas elecciones estadísticamente fue el Likud.
no existe en los errores que vaya a haber, y eso tiene que ver con los discursos que se dieron hoy. Netanyahu está completamente feliz con el logro que tuvo, y por el otro lado Cajol Labán reconoce la derrota en ese sentido. Ahora, ¿por qué quiero decir eso? Porque la idea es que cuando vean con el presidente a que el presidente les asigne formar mandato, el que tenga más chances de lograr 61 que voten por él es al que el presidente teóricamente le tiene que dar la opción, y eso podría ser incluso Benny Gantz. Si el otro tiene 59 y el otro tiene los 61, digo, es prácticamente, lo veo ilógico, en mi opinión. Los partidos árabes, ¿se acuerdan que les dije que la lista unida Sí. son 3 partidos? ¿Verdad? No es una sola lista. La vez pasada, o sea, hace 5 meses, los partidos fueron a hablar con el presidente. El presidente le pregunta a todos los partidos quién crees que debería de ser el primer ministro. Y los partidos les van diciendo. Obviamente los 59 de derecha van a decir, nosotros creemos que debe de ser Netanyahu. La vez pasada, Lieberman dijo, yo no voy a recomendar a nadie. Pero fíjense, la vez pasada eran 55 que dijeron Netanyahu, 44 que dijeron Benny Gantz. Lieberman dijo, yo no voy a recomendar a nadie. Fue a hablar Benny Gantz con los árabes y los árabes les dijeron, recomiéndenme. ¿Qué creen que pasó? 2 de los 3 partidos de la lista árabe dijeron, sí te vamos a recomendar, y el tercero dijo, nosotros no vamos a recomendar. Y entonces Benny Gantz tuvo solo 54 y Netanyahu tuvo 55. Por eso Netanyahu tuvo la primera chance. Pero Netanyahu no logró juntar los 61, y entonces Benny Gantz tuvo la segunda chance, tampoco pudo juntar los 61, y por eso estamos otra vez en elecciones. Ahora, ¿qué va a pasar esta vez? Si hay 59 que van a decir Netanyahu, lo más probable es que Lieberman vuelva a decir lo mismo, yo no voy a recomendar a nadie. Y los 39 del centro izquierda van a decir, yo recomiendo a Gantz. Y los árabes es muy posible que vuelva a pasar lo mismo, pero inclusive si no pasa lo mismo, y en esta ocasión los árabes dicen, ok, vamos todos a recomendar a Gantz, solo tienen 54 contra los 59, entonces el que le van a dar primera chance va a ser Netanyahu. ¿Y qué pasa si vuelve a pasar lo mismo igualito? O sea, por ejemplo, Benny Gantz no lo logra. ¿Otras elecciones? ¿Cómo? O sea, Cuesta mucho. Ahorita Todas las veces que sea necesario. Y es un tirador. Ahorita es lo que vas a explicar. Ahorita platicamos. Si está el resultado así, ¿están de acuerdo que estamos firmando la 4ª elección? Por más que grite Netanyahu su victoria y esté feliz, tiene 59 o 60 el señor, y necesita 61. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que no haya 4ª ronda? O sea, Gantz había contado con que él iba a subir esos 4 escaños, pero que esos 4 escaños... Gantz, Likud, según las encuestas de salida, entonces le quitó a Gantz. Le quitó 3 a Gantz y le quitó 1 a Israel Beiteinu. Así es. Y aquí yo creo que la clave de 1 o 2 es este renglón de acá. Para mí este renglón de acá es la clave de entender el cambio que existió y lo que está pasando en Israel. ¿Puedes verbalizarlo? Porque tu mano... Perdón, es el Toma, que dice el laborismo Gesher Meretz, que tenía la vez pasada 11 y ahorita tiene 6 o 7. Ok, quiero que pongan en su mente a líderes como David Ben Gurión, como Golda Meir, Yitzhak Rabin. Del Estado, sí. Ok, los fundadores del Estado están en ese renglón, en el laborismo. Hace más o menos 20 años tenían 55 lugares en la Knesset, solitos, el laborismo. Ok, con Meretz. Hoy en día se está perdiendo cada vez en las demás, en las elecciones que van viniendo. Eso en lo personal, aunque yo votaría por otro lado, pero a mí me duele mucho esta situación. Y aquí se juntaron 3 partidos para que logren pasar el mínimo, si no, no se hubieran juntado. Y en medio hay un partido que se llama Gesher. Ese partido que se llama Gesher es un partido de una mujer que se llama Orly Levy Abicasis, que es un partido, esa mujer ha pasado por todos los espectros del mundo israelí de la política. Ha estado con la derecha, ha estado con la izquierda, con la extrema izquierda, con todo lo que se puedan imaginar. Es la hija de David Levy, el que fue ministro del Exterior por el Likud. Y ella, de hecho, originalmente, como su papá era Likud. Y David Levy después pasó... Luego David Levy se salió también del Likud, hizo su propio partido sefaradí,
porque se sentía discriminado. Toda una historia. Todo el mundo sostiene que esta mujer de acá puede decir mañana, yo me salgo de la coalición que tenía. Cada Javier Knesset que fue elegido ahorita para la Knesset es completamente independiente y le puede dar su voto a quien ellos quieran. ¿Que se une para llegar al número? Sí, es lo que ella puede hacer es, ella ahorita que ya fue elegida, en su lista vamos a decir que ellos unieron su lista. Cuando unieron su lista dijeron el lugar 1 para el laborismo, el lugar 2 para Meretz, el lugar 3 para Gesher. Agarraron 6 lugares. Cuando ella agarra su lugar, cada uno es dueño de su opinión. Sí, la idea es que voten como partido, pero ella puede hacer lo que quiera. Ella ya fue elegida por la gente y ella puede votar lo que ella quiere en la Knesset. Va a llegar Netanyahu y le va a decir, mi vida, ¿qué quieres? Se puede ser ministra de lo que sea. Pero ella, ¿por qué? No, No, ella se puede salir y ya puede irse votar. irse a Likud o votar Sí, independientemente. Sí, Sí, ya claro. después, y ella sigue Ella manteniendo mantiene su... la ficha y ella puede votar. Entonces, Exacto. si ven hoy en día, todos los ojos van a estar puestos en esta mujer. Si después de las elecciones el Likud tiene 60, es muy probable que se agarren, porque se agarraron una solita. ¿Cuántos tiene ella? No, ella tiene Ella uno. ella es su Es ella. persona, ella ganó. No sería con ella es suficiente para que se forme gobierno. Sí. Y acabamos el asunto. No, ella no es pro No. Bibi, pero ella no es pro nada. No es por nada, ya puede hacer lo que ella quiere. No es por nada. Ella es pro Orly Levy. Muy importante, la creación del Estado de Israel se da a partir del laborismo. ¿Sí? Todos los líderes hasta Rabin fueron... Sí, por los primeros 30 años del la Estado. sociedad israelí. ¿Cuál fue el vuelco que dio? tan Uy. repentino y tan poco Esa es una pregunta... de la izquierda Sí. hasta la Esa es ultraderecha? una pregunta muy importante. El laborismo dominó, o sea, era el PRI de Israel. El laborismo dominó el gobierno en Israel por 30 años. O sea, del 48 al 77 fue el laborismo. ¿Qué pasó en el 77, que fue el gran vuelco? Lo que pasó fueron los sefaradim. O sea, los mizrahim, por hacerlo más específico. El laborismo, aunque era nominalmente de izquierda, o sea, y tenía políticas económicas de izquierda, era un partido muy elitista. Y estaba manejado todo por Ashkenazim. Y siempre hubo un problema de discriminación en contra de los sefaradim. Ahora, los sefaradim, que llegaron muchos en los 50 a Israel y demás, no entendían mucho, no venían de democracias, no entendían mucho de temas de democracia y demás. Por muchos años no fueron una fuerza política importante, no participaban muy activamente en la política. Lo que pasó fue que Menachem Begin, logró, a pesar de que él también era ashkenazí, pero logró galvanizar ahora sí que la fuerza de los sefaradí para que votaran en masa por él. Y fue una sorpresa, o sea, en su momento los agarró total y completamente desprevenidos. El laborismo no pensó que eso iba a suceder, pero los sefaradí fueron y votaron en masa por el Likud y le dieron la vuelta. Entonces, por primera vez en el 77, elige Israel un gobierno de derecha, lo cual nunca había pasado. A partir del 77 ha habido alternancia, o sea, estuvo Begin por un tiempo, después de Begin estuvo Shimon Peres, Incluso el ejemplo de Shamir y Pérez, estuvo que hicieron Shamir, una rotación sí, derecha y izquierda, estuvo Shamir y punto, Pérez, todo estuvo Barak del laborismo, estuvo Sharon, que Sharon de hecho se salió del Likud y formó un partido en conjunto con Shimon Peres. Fue un partido de centro que tenía gente de derecha y gente de izquierda. Entonces estuvo Sharon. O sea, a partir de ese momento hubo alternancia todo el tiempo hasta que llegó Netanyahu, hasta que llegó Bibi. Y Bibi es una figura que es muy polarizante, es muy carismático, es muy buen político en ese sentido, y pues se ha podido mantener en el gobierno. O sea, ya son 13 años, de 14 con y de los cuales son los últimos 11 que ha estado en el gobierno. Ya le ganó a Ben Gurión en el número de años que estuvo. Él es muy popular, él conecta mucho con la gente, es muy buen orador, es muy buen político, es muy buen campaigner. Entonces tiene mucho y ha manejado muy bien para irse haciendo y para ir eliminando a posibles rivales políticos dentro del Likud, para él tener una hegemonía dentro del
dentro del Likud. Y en la izquierda no ha vuelto a surgir una figura. Yo, en mi análisis, yo digo que Israel no vota por partidos, vota por personas. Y que cuando tienes líderes fuertes, carismáticos, que van, o sea, votaron por Sharon, aunque fue y abrió un partido nuevo y se juntó con la izquierda, Sharon era de derecha, ahora ya era de izquierda, ahora se quería salir de Gaza y la gente seguía votando por Sharon porque Sharon era Sharon. Rabin era de izquierda, quería bebé, y cuando Rabin dijo vamos y vamos a hacer otro y vamos a ver, la gente votaba por Rabin. O sea, Israel es un país de veras de mucho más de personalidades que de personas. Hay que recordar que el Likud, cuando Sharon salió, el Likud bajó a 13 bancas. O sea, prácticamente estaba completamente minimizado y ahora está de regreso en 39. Entonces, ¿Pero en cuánto estaba Shaz? ¿Cómo explicas? Que empezó a subir otra vez. No, Shaz llegó a ganar 17. ¿Cómo explicas el aumento a 37 del Likud? ahorita de estas elecciones, Sí, claro. te digo, fue... ¿Cómo explicas de 32 a 35, esos 5? Ya nos explicaste que parte del que azul y blanco se incrementó por el decrecimiento de la izquierda, y a pesar de eso quedó abajo. ¿De dónde sacó Likud esos 5? Yo les quiero dar 3 características que le hicieron de la campaña de Likud. Y fíjense de esta situación. El Likud logra estos 59 que están acá, o 60, los 60 ya dijeron públicamente desde las campañas electorales que están a favor de Netanyahu y que van a apoyar a Netanyahu y que están con Netanyahu. Esa hegemonía que existe entre todos los 59 y los 60 que están ahí, hacen que la gente vea completamente segura la situación, que lo utilizó el Likud al revés con Benny Gantz. ¿Con quién te vas a unir? ¿Con los árabes o no con los árabes? Entonces el electorado, la gente que votaba por Benny Gantz, a veces le gustaba y a veces no le gustaba, no era muy clara su política. Benny Gantz fue a Washington con Donald Trump y dijo: yo también apoyo el plan de paz de Trump. Luego regresó a Israel y a pesar de que todo el mundo sostenía que iba a hacer una coalición con los árabes, él declaró públicamente que no se iba a juntar con los árabes. Entonces empezó a dar señales no claras de lo que estaba sucediendo y eso provoca que la gente se vaya con Netanyahu. Esa es la primera característica que yo siempre les puedo. Se van a Likud. Sí, sí, claro. Y de Lieberman, Sí, y de también Lieberman. tienes 1 o 2 que se van al Likud. Segunda característica que quiero decir de estas elecciones que son muy novedosas. Este sistema parlamentario provoca que para que el que forme 61, una coalición de 61, tiene que repartir regalos. Entonces, si va a llegar el Likud con Orly y Levy, le va a tener que ofrecer un ministerio o alguna situación. Netanyahu prácticamente hoy en día ya tiene hechas esas negociaciones, porque a pesar de que no teníamos un gobierno realmente en funciones, ya repartió todos esos ministerios, todas esas carteras. Entonces eso hace que Netanyahu tenga ya esa negociación hecha, esa estabilidad hecha. Y la tercera característica que les quería decir de Likud en este momento es que hoy en día el Likud tiene todo el mundo dice tenía 60. La última Knesset que se cayó cuando estaba con Lieberman también era de 60. Pero el tema es que Lieberman hoy en día está quedando fuera de la ecuación. Y eso, dejarlo fuera de la ecuación, hace que los demás, como Orly Levy y algunas otras personas, se puedan acercar. Hubo una persona de Cajol Labón en esta campaña que se acercó al Likud. ¿Quién? Ahorita, no sé si me acuerdo, pero hay 2 o 3 posibles. Ahorita les decir, ¿cuáles son las posibilidades ahorita para llegar a los 61? Sí. Oye, ¿no será que la gente se siente más segura con Netanyahu en cuestión de seguridad que con los Pero pues demás? eso ha sido siempre, pero fíjate. Eso le dio... Pero fíjate, El Likud es el único partido que se llama igual desde el 48, ¿no? Es el único. No, el Likud no era Likud, era Herut. Ok. Sí, Pero fue hasta ¿no será que la gente se siente más segura con Netanyahu y eso le pudo ayudar 2 o 1? No creo, fíjate, justo desde el punto de vista de los cuatro primeros en la lista de Azul y Blanco, de Cajol Labán, 3 fueron comandantes jefes de las fuerzas. Yo me refiero en la parte armamentística, sino de sentimiento, es decir, con
no nos va a pasar nada. Más conservador. Mira, O sea, me refiero a una parte más psicológica que de saber si Mira, más seguro. puede ser, no he visto nada de, o sea, digamos, de más de entrevistas y cosas con gente que votó Likud y demás. La gente votó Likud por muchas razones. Digo, acuérdense que a final de cuentas de los 120, solo 36, 37 votaron. O sea, menos de un tercio de la gente votó Likud. Yo sé que los partidos Shasi y Judaísmo Unido en la Torá esencialmente siempre salen igual porque son los rabinos. Los rabinos van y les dicen, ustedes tienen que ir y tienen que votar, y esencialmente son muy, muy, muy estables porque van y votan, no hay tema. Yemina es un partido esencialmente de gente que vive en los asentamientos en Judea y Samaria, y que ellos apoyan a su propia gente que vive en los asentamientos y que creen que Bibi, pues sí, va, viene, pero Bibi también, cuando los presidentes norteamericanos, cuando no sé qué, afloje, cuando le dicen no construyas, entonces no votan por Likud, votan por su propia gente que vive en los asentamientos. El tercio que votó por el Likud vota por el Likud vota por el Likud por muchas razones. Muchos de los que votan por el Likud porque odian a los árabes. No es que se sientan más seguros con Netanyahu o que sientan una cosa así, sino que dicen, Netanyahu nunca se va a sentar con los árabes. Gantz sí es posible que, aunque ya haya dicho que no, porque se dio cuenta por sus propios estudios de que iba a perder electores y decía que sí se iba a sentar, y entonces por eso cambió de opinión, pero eso le fue peor porque entonces primero decía que sí, luego decía que no, etcétera. Parte del tema. También parte del tema, mucha gente que estaba cansada dice, ya nos cansamos de que llevemos un año sin poder tener un gobierno. El gobierno temporal que hay entre elecciones tiene muchas limitaciones, hay cosas que no puede hacer y que no puede pasar y que no puede votar. Entonces, en ese sentido está muy limitado, no es un gobierno completo que puede trabajar bien. Entonces mucha gente simplemente dijo, ya, voy a votar por el Likud porque ya quiero romper este impasse, no me importa quién sea, pero ya necesitamos un primer ministro en forma, y el que más chance tiene es Netanyahu, así que vamos a votar por él. Así que hay muchas razones diferentes. Yo no he visto mucho de gente que diga, no me siento seguro con Gantz. O sea, al final de cuentas, Gantz fue jefe de las Fuerzas Armadas. No, súmale. Le hicieron una encuesta la semana pasada, lo que pasó con Gaza, con la yihad islámica. Más del 55% de la población en Israel considera que el gobierno actuó mal. O sea, critican al gobierno de cuál es la seguridad que está trayendo al sur de Israel. Entonces, no es que se sientan seguros o no, pero la realidad aquí es que la gente también llega a un momento de desesperación y no están recibiendo soluciones claras sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces la gente ya también quiere que se termine esta incertidumbre política fuertísima. Otra cosa que hay que entender de Netanyahu, que por eso les decía, Netanyahu se dedicó a tirarle en todas esas cosas a Benny Gantz. Necesitas a los árabes, si no, no vas a poder hacer coalición. La gente de Netanyahu siempre aseguró que va a estar con Netanyahu. Frases muy fuertes que le dijeron a la gente. Yo voy con Netanyahu y no me importa si hay cuarta ronda. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo posible? Asumiendo que se queden los números como están. Netanyahu necesita 2 bancas más, o sea, 2 personas más en la Knesset de apoyo para buscar. La gente de Netanyahu desde hace 3-4 horas, desde que se vieron los resultados, están como locos, hablando con 31 de los 33 de Cajolabán, diciéndoles, bienvenido, deserta, vénganse con nosotros. Y están hablando con cada uno de ellos, tratando de convencerlos de que es eso. Sí, bueno, haciéndoles ofertas para que se pasen, para lograr llegar a los 61. Entonces, una opción es que ellos o Orly Levy digan, desertamos y nos vamos para el otro lado y votamos por Te voy a decir teóricamente algo. Podrían pasar una ley que le dejara al gobierno de transición pasar leyes incluso. A ese nivel de libertad tiene la Knesset. La Knesset es en funciones y una Knesset duraría 4 años.
Entonces ellos podrían hacer leyes para que las leyes les permitan hacer leyes y muchísimas cosas. Lo que hoy en día existe que hay es que, por ejemplo, Netanyahu hoy en día no puede ser ministro de ningún ministerio más que ser primer ministro porque tiene los posibles juicios. Entonces por eso en los últimos meses Netanyahu asignó diferentes ministerios, hay muchos ministros nuevos en Israel. Antes esos ministros tenían que ser aprobados por la Knesset. En un gobierno de transición, o el gobierno como el que tenía Israel, pues la Knesset no puede hacer eso. Entonces en ese sentido Netanyahu tenía mucho más fuerza que antes, porque al que escogía lo podía poner. Entonces al final, ¿qué puede hacer la Knesset? Podría hacer muchísimas cosas. ¿Por qué no las hace tampoco? Porque si empiezan a sacar sus verdaderas cartas, todos los diputados también pierden posibilidades de coaliciones. Entonces, realmente es la razón que... Entonces, opción número 1 y posibilidad número 1 es eso, que Netanyahu y la derecha logran convencer a un par de diputados del centro izquierda para que se pasen para otro, y están trabajando muy fuerte en eso. Hoy estaba escuchando un analista que estaba diciendo, lo veo muy, muy poco probable, dice, porque aunque eso sucedía hace 20, 25 años, y que sí llegó a suceder en Israel, que hacían eso y que se pasaban, dice, hoy en día eran diputados anónimos, eran diputados de la parte de abajo del ¿cómo se llama así? Pícale, ¿no, Sammy? De la parte de, no, pícale duro, porque si no, agarra, ahí está ya. Dice, lo veo muy poco probable porque hoy en día con redes sociales todo el mundo los conoce, cualquier diputado que esté haciendo vas a tener manifestaciones afuera de su casa, van a estar pasando, dice, pero es posible, o sea, existe esa posibilidad que alguno del centro izquierda diga, me voy para el otro lado. Tienen que ser dos, uno solo no lo va a hacer, porque si uno lo hace y no logra formar gobierno Netanyahu, esa persona está quemada y ya no va a ser parte de nada la siguiente Knesset. Entonces, tiene que haber dos si se quedan los resultados como están. Entonces, tendrían que los dos ya decir que sí y juntos decir nos pasamos para que eso sucediera. Entonces, esa es posibilidad número 1. Posibilidad número 2, que finalmente Gantz le diga a Netanyahu, ¿sabes qué? Vamos a hacer gobierno de unidad nacional y está bien, pasamos la ley de inmunidad. Y entonces se haga un gobierno de unidad nacional con Likud y azul y blanco, pero con la ley que le dé inmunidad a Netanyahu, y entonces el juicio contra Netanyahu se acaba porque por ley él es inmune a cualquier cosa que haya hecho como Netanyahu de primer ministro. Sí, Netanyahu de primer ministro. Sí, o en rotación de alguna manera, pero 2 años, un año. Eso ya lo tendrían que ver y se tendría que negociar, pero esa es una posibilidad. Tercera posibilidad que estaban hablando algunos analistas y que es posible. Gantz está tratando de convencer a Israel Beiteinu y al Partido de hacer un gobierno limitado. ¿Qué quiere decir un gobierno limitado? Quiere decir un gobierno que solo dure unas semanas, lo suficiente para pasar una ley que diga que una persona que está bajo con un juicio, no puede ser primer ministro. En este momento la ley dice que una persona que está bajo juicio no puede ser ministro, pero no dice primer ministro. Y con esa base Netanyahu puede seguir como primer ministro aunque esté bajo juicio. Hasta el día que lo declaren culpable y vaya a la cárcel, él podría seguir siendo primer ministro. Pero si se forma un gobierno temporal únicamente con el propósito de pasar una ley para hacer cambios a la ley básica del gobierno, de cómo se forma el gobierno, se puede llegar a ser un gobierno que junte a todos los que no son la derecha, que dure nada más unos días para pasar esa ley, y una vez que esa ley esté pasada, Netanyahu automáticamente queda descalificado como posible candidato para el primer ministro, obliga al Likud a tener que buscar otro candidato que podría ser Gideon Sa'ar o podría ser alguna otra persona. Sí, pero el tema con Gideon Sa'ar es que muy probablemente otra vez, lo que yo les digo, Israel votan por personalidades, no por partidos. Y ya vivió las primarias en el Likud, eso nos faltó mencionarlo. En el Likud hubo primarias antes de estas elecciones y Netanyahu arrasó. Otra vez Gideon Sa'ar trató y arrasó en el... ¿Un cambio de ley es mayoría simple? Sí, 61. Sí. En Israel no tiene constitución. Y las leyes básicas, tiene una serie de leyes que se llaman las leyes básicas. Las leyes básicas se pueden
se pueden pasar se pueden pasar y se pueden cambiar con 61. No con mayoría simple. Las leyes normales, si ese día llegaron 30 que estén presentes en la Knesset y 16 votan que sí y 14 votan que no, la ley pasa. Las leyes básicas necesitan 61 a fuerzas, pero solo necesitan 61. No necesitan Nada. no necesitan más, no necesitan 2/3 partes, no necesitan absoluta. Entonces, con 61 se puede formar un gobierno temporal solo para pasar una ley que diga Netanyahu, Ninguna persona que esté bajo juicio puede servir como primer ministro. No creo que sea suceder. No, bueno, digo, Yo la te verdad es quiero que hacer las tres son complicadas y a dónde va a ir, quién sabe. Si ninguna de esas tres sucede, porque un gobierno de pura izquierda no va con Lieberman no va a suceder. Lieberman no se va a sentar con el apoyo de los árabes. Un gobierno de pura derecha solo si hay un par de defectores, pero si no hay un par de defectores tampoco va a suceder. Y un gobierno de unidad nacional solo va a suceder si Gantz está de acuerdo en pasar o sin Netanyahu. Entonces, ninguna de las posibilidades se ve como que fácil o obvia. La más obvia, que ya están trabajando, es tratar de conseguir un par de defectores, pero tampoco es fácil. Entonces, Ahora, con 60 sí seguro se forma gobierno. Me faltó decir algo que preguntaba por qué se pasaron votos al Likud. Yo creo que en esta elección, más que en cualquier otra, hubo una elección entre quién tiene más poder, si los electores o el Poder Judicial en Israel. Introducirlo de alguna manera. Netanyahu ha hecho una campaña para decir que le están tejiendo acusaciones, una trampa, etcétera, y estamos en una situación en la que el Poder Judicial en Israel se ve constantemente amenazado, atacado y cuestionado. Incluso parte de la agenda de los partidos de derecha es de alguna manera reducir la acción que pueda tener el Poder Judicial en Israel. Si ven un poco de lo que existe aquí no me importa lo que me diga el Poder Judicial, si este hombre cometió fraude o no cometió fraude, yo confío en él. ¿Y qué empezó a hacer el Likud durante las últimas semanas de la campaña? Empezaron a pedir que Gantz sea llamado a una investigación por algunas acciones que tuvo su empresa, que ganó una licitación de manera directa de la Policía de Israel hace algunos años, cuando él había creado una empresa después de ser Ramatkal. Y ese tema es un tema muy fuerte. ¿Por qué? Porque el 17 de marzo Netanyahu tiene que llegar al juzgado donde va a ser enjuiciado de todo lo que se le imputa. Y todo mundo está la duda sobre la Suprema Corte de Justicia, porque hay ciudadanos israelíes que fueron a la Suprema Corte de Justicia a pedir por favor que no sea legal que el presidente le dé el mandato a Netanyahu si tiene un juicio en puerta. Y eso la Suprema Corte de Justicia decidió no hablar de ese tema. Dijeron, no es momento de hablar. ¿Cuál es el origen de todas estas rondas que hay? Fue una discusión que yo lo veo, una discusión muy básica, que tiene que ver, ya no hablamos de los temas, pero si los religiosos tienen que ir o no al ejército, sí o no al ejército, es algo que Lieberman lo prendió. Ya ha tenido ese tipo de cuestiones, una realidad muy fuerte. Al final del día son discusiones, todavía Israel sigue en la discusión. Si Israel debe ser un estado judío, religioso, no religioso, donde esté el tema de la religión en el estado. Todavía no, siempre. No, pero es impresionante. Eso es lo que tiene, yo creo. Va a ser un tema que va a seguir. En 100 años va a Firmó el status quo. Firmó el status quo y ahí de ahí pero se... el problema para... Sí, y el problema sigue y te irá a la Knesset. Nada más, que vean, la Knesset en Israel dura cada una 4 años. Si hacemos 72 entre 4 y estamos ahorita en la Knesset 23. O sea, es una locura de cómo se caen los gobiernos en Israel. Sí, en promedio duran como 2 años y medio, creo era deberían de durar 4. Lo que duran las Knesset. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta, dudas? Pues mañana pónganle atención a las noticias para mañana ver cuáles van a ser los primeros resultados oficiales. Les digo, los resultados oficiales no se terminan por varios días porque es muy lento el proceso de conteo de votos en Israel.
Entonces no vamos a tener probablemente hasta final de la semana, pero mañana empiezan a salir los primeros resultados oficiales, o sea, empiezan a decir, a ver, ya se contaron 20% de los votos y con 20% de los votos estos son. Ya se contaron 40% de los votos y con eso, y después hasta que no llegan los votos de todos los soldados y de todos los, diplomáticos y de las cárceles y de todo eso, no se termina de hacer la votación final. Y después de todo eso, todavía hay una cosa que se llama acuerdos de votos sobrantes. Entonces, los acuerdos de votos sobrantes es si juntaron 33 y un tercio, ese tercio, y si firmaron por ejemplo, Azul y Blanco firmó con el laborismo, y entonces, si el laborismo tiene 11 y 2 tercios y Azul y Blanco tiene 11 y un tercio, ese tercio de Azul y Blanco se le pasa al laborismo y el laborismo gana uno más. Pero estos acuerdos de votos sobrantes no se pueden hacer efectivos hasta que termina toda la votación. Entonces todavía hay varios días antes de poder tener resultados finales.